cuando empieza tú haces... Rimay kulaykichik llaqtamasikuna imaynalla kachkankichik allinllachu. Allinlla kaptikichikqa anchatam kusikuni sunquypas pumpun yanraqmi. Les estoy diciendo, hermanos, ¿cómo están ustedes? ¿Están bien? Si están bien, me alegra. Hasta mi corazón hace pum, pum, pum. Hoy día, como todos los años, celebramos el nacimiento de uno de los peruanistas más grandes, el hombre que nos ha enseñado a amar a nuestro Perú. Me refiero a la figura de José María Arguedas. José María Arguedas está presente en el corazón y en la mente de cada uno de nosotros. Él está guiando nuestros pasos. Él nos dice la bandera que debemos levantar. Pura peruanidad. Mucho amor a nuestros hermanos del Ande. Hoy día, hermanos, estamos acá reunidos con algunos integrantes del grupo Canto Quechua, como Edwin Valdivia, estamos con Walter Quilca, estamos con Juancito Maldonado, estamos con Rafael Peralta, estamos con Torcaza Carisma, estamos también con una nueva figura que se viene, como es Mahatma. Mahatma es una guitarra que ya se siente, que prontamente nos va a dar una gran sorpresa. Hermanos, les dije que hoy día estábamos con Juancito Maldonado. Hermano, tu saludo, Juan. Muchas gracias, maestro. Muy contento de participar desde que tuve el gusto de conocerlo, y gracias a nuestro otro hermano, gran hermano Edwin Farfán, ¿no? Yo creo que Arguedas nos juntó a los 3, a los 4, a los 5, porque apareció Pancho Lazo, Jorge Guerra, y así, en diferentes oportunidades que conformamos el grupo Los Sucumayos. Yo tengo la experiencia del teatro. Venía a hacer unas pistas con Papa Lewis y grabamos las pistas, ¿no? Un poquito contando esto, grabamos las pistas, pero no lo conocía usted. Usted grabó las pistas, el acompañamiento musical aparte, y yo las cantaba aparte, ¿no? Hasta cuando concluyó ya todas las pistas, tuve el gusto, y hasta ahora, de conocerlo y seguir aprendiendo, tanto de usted como de Edwin, y de toda la gente andina, esa colaboración, eso que hay de apoyarlos, ¿no? Porque y dar mucho, ustedes dan mucho, y eso es lo que creo que Arguedas inculcó. Maestro, continúa usted. Así es, Juancito, sabe que nosotros hoy día vamos a abordar el aspecto musical de Arguedas, porque sabemos que Arguedas, antropólogo, narrador, ¿qué más es? Poeta. Claro, poeta. Su claro. poeta último, terrible, ¿ah? El Catatay, pues. Catatay, el Catatay. O sea, nos revela a un Arguedas que ha visto diferentes aspectos de la realidad peruana, ¿no? Así es. Y hoy día vamos a abordar la recopilación que él hizo en el año 1938, porque la primera obra que él escribe es en 1935, Agua, la primera. Y después, 5 años después, escribe esta obra que se llama Canto Quechua. ¿Cuándo escribe Canto Quechua? Cuando él se encuentra encarcelado, estuvo en el Sexto. Entonces, allí en el Sexto escribe 2 obras. Ya ustedes saben que ha sido el Sexto y Canto Quechua. Canto Quechua lo hace más que nada impulsado porque hasta ese momento
hasta incluso los intelectuales, siempre despreciaron a nuestros hermanos del Ande, que los indios no saben nada, son torpes, son solamente buenos para emborracharse en las fiestas de las mamachas y los taitachas y estar botados en la calle, nada más, para nada sirven. Tanto había escuchado Arguedas de eso, y recopila 21 canciones para demostrar la capacidad de creación artístico del pueblo indio. Demostró plenamente, y ahorita lo vamos a cantar también. Por supuesto. Entonces, en esas 21 canciones, que si tú le quitas la música, son poemas musicalizados. Entonces, Arguedas demostró fehacientemente la capacidad de nuestros hermanos del Ande para el arte. Por eso María Rostorovsky también decía, de repente, ¿cuál ha sido el secreto que impulsó al Tahuantinsuyo a ser una nación tan grande? ¿Cuál ha sido el secreto que impulsó al Tahuantinsuyo a ser una nación tan grande? Ha sido el arte. Un pueblo tremendamente artista, con decirles que el trabajo lo asumían cantando y bailando. Iban al campo cantando y bailando y regresaban igual. Imagínense, nosotros qué vamos a hacer hoy en día eso, ¿no? Uno va aburrido. ¿Quién habrá inventado el día lunes, no? Maldito sea ese mi jefe, cómo no se muere, ¿no? Diciendo tantas cosas. Pero en ese tiempo la gente lo asumía con alegría. Entonces todo lo que se hace con amor y con alegría es una gran producción. Eso, ¿qué dices tú de eso, Juancito? Así es, efectivamente, ¿no? Cuando usted manifiesta que iban y regresaban cantando, parece de película de Hollywood. ¿Ya? Bueno, vamos para... Usted hablaba de mucho más, ¿no? Claro, usted hablaba de canciones, yo pienso que aquí nuestros seguidores están esperando que cantemos algo. Entonces, como yo vengo del teatro, hicimos nosotros el grupo en cuatro tablas, Los Ríos Profundos, de José María Arguedas, bajo la dirección del maestro Mario Delgado, que ya no está con nosotros, gran maestro. Vamos a empezar, vamos a captar ahí algo de un discurso, cuando recibe un premio el amauta José María Arguedas, y con el canto. Acepto con regocijo el premio Inca Garcilaso de la Vega, porque siento que representa el reconocimiento a una obra que pretendió difundir y contagiar en el espíritu de los lectores el arte de un individuo quechua, moderno, que gracias a la conciencia que tenía del valor de su cultura, pudo ampliarla y enriquecerla con el conocimiento y la asimilación de otros pueblos que dispusieron de medios más vastos para expresarse. Yaktay orjorri kurin chusmana, yaktay orjorri kurin chusmana, ripuña y mi yachankun chusmana, ripuña y mi yachankun chusmana. Yaktay orjorri kurin chusmana, yaktay orjorri kurin chusmana, ripuña y mi yachankun chusmana, ripuña y mi yachankun chusmana. Ay, cómo baila, qué bonito baila, ay, cómo baila, qué bonito baila, para robar corazones, para robar corazones, para.
Ay, 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 Eso, esa bueno. palma. Venga, Ahí, ahí, esa ahí. palma. Bien. Bien. Muy bien, maestro. Usted continúa ahora. Más Juanito, palabras, otro esa tema. canción está dentro de la recopilación de José María Arguedas, Me imagino que sí. una de las grandes. No, sí, por supuesto. Bueno, hablando de la recopilación, él dice al respecto, ¿no? Yo no solamente he grabado las 21 canciones ha habido miles de canciones. Claro. A veces hay canciones que solamente lo recopiló una estrofa o dos estrofitas, ¿no? Y entonces él dice al respecto, los que vienen atrás, los entendidos, sabrán comprender y completar estas canciones con sus investigaciones. Ya. Al respecto también hay una canción muy hermosa, como es el Carnaval de Tambobamba. El Carnaval de Tambobamba fue publicado en toda una página grande en el diario La Razón de Buenos Aires. Entonces, allí José María Arguedas demuestra la riqueza de esa. Dice, este es un carnaval maldito. ¿Por qué? Porque por un lado viene la alegría y por otro lado viene la tristeza y se encuentran. ¿Cómo puede ser un carnaval donde hay esa confluencia de dos actitudes? Ya, pero esa es la canción. ¿Y lo vamos a cantar? Ya, claro, claro. Cántalo Ya, con letra. listo. Ya. Ya, claro. Tambo mambinui maktata Yawara mayu aparafun Tambo bambinui maktata Yawara mayu aparafun Charangullanyas estoy toshan Puchuchayanyas guamposan Birritillanyas estoy toshan Usutayanyas guamposan Wifalita y Wifala, 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 wifala Wifalita y wifala Wifalalita y wifala Cuyacos jampas ñari Wakayañas wakasean Wailucus jampas ñari Yaquiyañas yaquisean Punchuchayanta gawaspan Piritichanta gawaspan Charanguchanta ricuspan Usuntachanta gawaspan Tai wifala, 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 wifala. Wifalita y wifala Wifalalita y wifala Conturriañas muy ocian Tambo bambino y más caspa Conturriañas muy ocian Tambo bambino y más caspa Mana pones tarecho y agua mayo
wifala, 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 Wifalita y wifala, wifalalita y wifala, wifalita y wifala, 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 wifalita y wifala, wifalalita y wifala. Gracias por esos aplausos que casi me dejan sordo. Esta canción, Carnaval de Tambamba, narra la historia triste y sangrienta de un magta, de un muchacho que después de gozar en el carnaval se regresaba y para demostrarle que era valiente quiso cruzar el río Apurímac. Mira, al Apurímac, todavía el Apurímac, pues ese momento está convertido en Yaguarmayo. Yaguarmayo, río de sangre, ¿ya? Porque se lo lleva fácilmente como si fuera corcho a la gente, ¿no? Entonces, eso está narrando. Y seguimos. Ahora, Juancito. Claro, claro, sí, mira, viendo que llega pues una gran cantidad de artistas, ¿no? Ahí nos están viendo a nivel mundial, ¿no? Porque esto de la tecnología, el internet, no sé, saludo para mi mami, para mi papi. Eso, entonces continuando, después de esta canción yo ya me retiro para que entre, usted como maestro de ceremonia continúa, y gracias acá a Producciones Farfán también, ¿no? Bueno, empezamos con Yo no soy un aculturado y continuamos con Lorochay y Lorochay Verde. Yo no soy un aculturado, yo soy un peruano que orgullosamente, como demonio feliz, habla en cristiano y en quechua, en español y en indio. Charayaway mayu patapi kartamugan nispa, Charayaway mayu patapi kartamugan nispa. Ciertucho, caratamuarajanqui. Ciertucho, caratamuarajanqui. Charochay, lorochay, 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 loro. Lorochay, 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 loro. lorochay verde, lorochay, lorochay verde, lorito y verde, lorochay verde, maita kaita jamuki, lorochay verde, maita kaita jamuki, lorochay verde. A ver esa palma para Juancito. Gracias. Bueno, como decía, hay mucha gran cantidad de jóvenes valores que ya van a entrar. De esta manera. Así es. De esta manera. Hermanos, Llacta Maseicuna,
estamos desarrollando el homenaje a nuestro Mauta José María Arguedas, la bandera que hay que llevar adelante. Arguedas nos enseña a amar a nuestro Perú profundo. Basta de racismo, basta de tanta discriminación. Todo el mundo discrimina a otro, ¿no? Un perro negro se encontró con un perro blanco, Así es, pero eso y el creo- perro blanco le discriminó al negrito. No, Mira. a ver, maestrazo, yo creo que eso es ya del factor humano, ¿no? Yo ya creo que es dentro del Perú, fuera del Perú. Si estás en México, estás en Estados Unidos, en cualquier sitio existe esa... Bueno, y es otro tema, creo, amplio de la discriminación. Pero ya estamos para celebrar un aniversario más del nacimiento de la Mauta. Continuemos con nuestros grandes jóvenes valores. Agradecerle a usted por esta invitación, agradecer acá a los nuevos amigos de folclore que voy conociendo, y siempre enarbolando esa bandera de nuestra identidad nacional, y sobre todo, no sé, a todos los jóvenes que ahora están con la tecnología y pueden encontrar todo esto en YouTube, en ver los trabajos del maestro Don, ver los trabajos de Edwin y de toda la gente que nos acompaña. Muchas gracias, maestro. Yo me voy despidiendo. Tengo otros contratos. Así es, Solo que Juan. entran los nuevos jóvenes por acá. Por si acaso, acá el hermano Juan es huancaíno, ¿no? Así es, así es. Por algo. Así es. Mucho Por cuidado. algo, por algo. Cuando toma con Huancaíno. huancaíno, mucho Acá, cuidado. acá hay de todos los lugares. Vamos Toda a la comenzar. sangre, toda la sangre. Hay un extranjero también acá. Hay un extranjero. Edwin Valdivia es extranjero. Él es de Arequipa. Walter Quilcamayo. Walter, ¿cuántos, públicamente te lo digo, cuánto has mejorado en la guitarra? La constancia, el amor a la música, hace eso. Hay que creer, el que sigue practicando siempre tiene que arribar. Ya, Walter Quilca es de ese hermoso pueblo de Pampachiri, ¿no es cierto? A ver, un saludito a todos los hermanos de Pampachiri, de la provincia de Andahuaylas, ya, Apurímac. También hoy día está, a ver, de la provincia de Lucanas, en mayoría, bastante, ha venido Torcaza Carisma. Ella toca arpa, es una niña que está a pasos agigantados avanzando en la ejecución del arpa. Ella es de Puquio, su hermano Mahatma, también puquiano, ha venido con su mamá por si acaso hay algún malcriado, ¿no? Entonces, puquiana también. Y también hoy día nuestro maestro que está filmando esta emisión, el huamanguino Hualpasúa Tunasjaita Atajovixa Puca Picante Huarmi Gusto hasta la muerte. Mana Atistimpas Huarmitaja Jabachka. Bueno, todos estamos de todas partes como un solo corazón. Ya, vamos a entregarles el siguiente tema. Es el tema Urjupi y Xucañazjay. Este tema también, si este tema ha sido también abordado por José María Arguedas, está en el libro Indios, Señores y Mestizos. Ya, Urjupi y Xucañazja es un hermoso poema. Miren, les voy a decir así sin música nomás la primera estrofita, ¿ya? Ya, dice: el fuego que encendí en la cumbre estará ardiendo. Si todavía está ardiendo, lo voy a apagar con mis lágrimas de joven. Aunque yo soy viejo, pero voy a pasar de joven. Ya, con mis lágrimas de viejo.
una canción hermosísima. Urjupi ischu cañasjay, hinallaraqchu rupachka, hinallaraqchu raurachka, hinalla rupallaptinga, warma wigay wancha chalasaj, warma wigay wancha tasñosa. Vamos, maestros. Urgupi ishu cañasjay, hasapi ishu cañasjay, hinallaraqchu rupachkan, hinallaraqchu raurachkan. Urgupi ishu cañasjay, hasapi ishu cañasjay, hinallaraqchu rupachkan, hinallaraqchu raurachkan. Inalla rupallaptinga, inalla raurallaptinga, warma wiki wancha challasa, warma wiki wancha tasñosa. Inalla rupallaptinga, inalla raurallaptinga, warma wiki wancha challasa, warma wiki wancha tasñosa. Vamos con esa guitarra, maestro. Esas palmitas, por favor. Yanay se casara kuchka, chulay se desposa kuchka, pero ñuqa manta waqastin, pero ñuqa manta llakistin. Yanay se casara kuchka, chulay se desposa kuchka, pero ñuqa manta waqastin, pero ñuqa manta llakistin. A ver esa palma, siempre alimentando con las palmas a nuestros artistas, porque en nuestro Perú las palmas son un alimento. Carisma, también te has recibido bastante palmas ya, ¿no? Estás bien alimentada. Sí. Bien. Vamos a terminar la parte musical con Expreso Puquio. Inmediatamente le estamos dando el pase a nuestra invitada de hoy día, a Torcaza Carisma. Vamos. Ahora sí, bailadito y cantadito. Expreso Puquio Pérez Alvela, Maitama Chaitama Apaya Huachcanqui. Expreso Puquio Pérez Alvela, Maitama Chaitama Apaya Huachcanqui. Manares Sairuna Piatama, Sacharumema, Apipa Cuchcarta, Rurapasin, Maripucuchca,
sacharume man apipa kuchkata. Agencia punku pisaje murujane, kuyay mamaita wajiña wintinta. Agencia punku pisaje murujane, kuyay taitaita yaki suguntinta. Amamamala wakalyan kichu, pagarin minchayan kutirga muchkasa. Amam taitaya yaki kichu, pagarin minchayan vueltarga muchkasa. Arpas chay, piculinas chay, arpas chay, piculinas chay, miskita wajayka muy, ñuqaripunaypa, miskita tukayka muy, ñuqa pasanaypa. Arpas chay, piculinas chay, arpas chay, piculinas chay, miskita wajayka muy, ñuqaripunaypa. Miskita tukayka muy, ñuqa pasanaypa. Ahora sí, amigos, ha llegado el momento de presentarles a una niña que está avanzando a pasos agigantados en la música. Él es ejecutante del arpa. El arpa, también habría que comentar el arpa. El arpa es peruano, ¿no? El arpa proviene de Europa y aquí en el Perú Muy bien, la adaptaron. qué bien. Me da gusto, Torcasita. No solamente es cuestión de tocar también, sino también saber. El arpa lo trajeron Los europeos cuando Sí. vinieron al Perú y aquí el Perú, los peruanos la adaptaron haciéndolo apta para sus necesidades y para su música. Ya, muy bien. Ya, hoy día has preparado algo especial para el maestro José María Arguedas. ¿Qué vas a dedicarle? Bueno, voy a tocar la canción que es de nuestra tierra de Ayacucho, titulada Quilinchayay Huamanchayay. Ya, vengan esos aplausos, vengan esas palmas.
¡Bravo! Bueno, ese tema no fue con mucho cariño para ustedes y en especial conmemorando este día tan especial de su natalicio del maestro José María Arguedas. Y quisiera tocar ahora un tema más de nuestro Lucanas, ya que yo provengo de ahí, mi familia también es de Lucanas, de Puquio. Quiero tocar el tema Siguarcito. ¡Bravo! Palmas para Torcaza Carisma. Muchas gracias. Gracias, Torcaza, por acompañarnos en esta jornada dedicado a nuestro Mauta José María Arguedas. Amigos, de esta manera estamos dando punto final y nosotros en cualquier momento estaremos conectados a ustedes porque
siempre estamos con Arguedas, no solamente ahora, casi interdiario. No sabemos otra música, solamente sabemos mucha música del Perú profundo. Muy agradecido, buenas noches.